Muy buenos días de nuevo. Aunque ya David os lo daba al principio de la reunión, quería haceroslo llegar también expresamente de mi parte. Eh, una de las cosas que ha hecho David al introducirnos en el tiempo de alabanza al principio ha sido orar. Y en el contexto de su oración mencionaba que en medio de este tiempo de dificultades contamos con una roca que nos sustenta. Esta es una metáfora, se utilizan mucho las metáforas. Las metáforas son imágenes visuales, ahí tenéis una definición, por medio de las cuales se denomina, describe o clasifica un concepto a través de su semejanza o analogía con otro concepto. Quizás un ejemplo nos orienta un poco más en cuanto a lo que significa o el sentido de una metáfora. Podemos decir, es la oveja negra de la familia. Con esto, lógicamente, estamos hablando a través de un símil, hablando de que es probable que haya un miembro de la familia que destaque, y normalmente cuando se utiliza la expresión oveja negra es en sentido negativo. También se puede decir está que se sube por las paredes. Esta metáfora, esta imagen que se nos representa a través de esta frase pone en evidencia la realidad de que hay alguien que está sumamente nervioso y se le compara a aquel que se está subiendo por las paredes en medio de sus nervios, ¿no? Esto ocurre en el caso del propio Jesús, el uso de metáforas, tanto él mismo como otros, para describirle de alguna manera a través de este recurso de imágenes visuales que tienen las metáforas, lo utilizan con frecuencia. Él mismo se denomina el camino, la verdad y la vida, la puerta estrecha, la piedra angular, el buen pastor, el pan de vida, la vid, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan extraordinaria su persona que requiere de estas y otras metáforas para ilustrar de alguna manera los diferentes matices de su persona. En una ocasión estaba Jesús predicando en el contexto de una gran festividad judía allí en Jerusalén. Se trataba de la fiesta de los tabernáculos, de los últimos momentos de celebración de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta judía instituida por Dios mismo para su pueblo, durante la cual en el transcurso de una semana el pueblo, por familias, salía fuera de sus casas y allí fuera de las murallas de Jerusalén levantaban enramadas una especie de tiendas de campaña, que es la idea de tabernáculo, y durante esa semana, habitando en tabernáculos, en las incomodidades de estas tiendas provisionales, celebraban ¿qué? Celebraban cómo Dios les había hecho habitar en tabernáculos durante 40 años después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto y conducidos por la gracia y el poder de Dios a la tierra prometida, para evocar el recuerdo de la provisión de Dios, del poder de Dios, de la guía de Dios. Durante ese tiempo se estableció la fiesta de los tabernáculos. Pues allí estaba Jesús, en Jerusalén, en este último día seguramente de la fiesta del tabernáculo. Hacía poco habían celebrado la fiesta del gran día de la expiación, una fiesta esta anterior que tenía unas connotaciones de profundo arrepentimiento, contrición, recuerdo del dolor del pecado, la restauración de parte de Dios. Pero esta fiesta, la de los tabernáculos, tiene un enfoque totalmente diferente. Es una fiesta que se enfoca en la celebración, en el regocijo, recordando la liberación de Egipto que se proveyó y tuvo lugar también en medio de esta habitación en tiendas. Pues ahí, al final de esta fiesta, como decíamos, en el atrio de las mujeres, ahí tenéis una imagen para orientarnos, aquellos que estáis cursando los contenidos de Faro 2 en cuanto a método de estudio bíblico, se nos habla de que una necesidad a la hora de una buena observación del texto es introducirnos en la atmósfera del texto. Pues nos introducimos en la atmósfera del texto que vamos a comentar, viendo cómo Jesús se encontraba justamente ahí en esta parte concreta
del templo, denominada el atrio de las mujeres o el patio de las mujeres. En el patio de las mujeres había una peculiaridad, se aprecia un poco ahí también en estas imágenes. En el atrio de las mujeres tenía lugar en el último día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, lo que se denominaba entre los judíos la alegría de la fiesta. Es decir, había habido una semana de suma celebración y alegría, pero ahora se encontraban en el momento de la alegría de la fiesta, muy probablemente el momento cumbre de la misma. Y se celebraba justamente ahí, en el atrio de las mujeres. Allí en el atrio de las mujeres, en sus 4 esquinas, se aprecian un poco ahí en las imágenes que os compartimos, estaban levantados, erguidos, 4 enormes y resplandecientes candeleros, de una altura nada más y nada menos que de 25 metros de altura. Sobresalía aproximadamente unos 13 metros de la linde de las murallas que rodeaban el templo. Podían ser contemplados estas lumbreras desde cualquier punto de la ciudad. En ese contexto, los levitas cantaban y tocaban instrumentos musicales de cuerda sentados ahí en las escalinatas que da paso al segundo patio. El pueblo adoraba a Dios y ahí, en ese espacio, además, se acompañaban con antorchas. ¿Para qué? ¿Qué celebraban en este gran día de la fiesta? Para recordar que en medio de ese tránsito como peregrinos, en tabernáculos, en medio del desierto, hubo un acontecimiento que era aún superior. Y es que había una nube de fuego y nube de humo que guiaba a sus antepasados en el peregrinaje por el desierto, llevándolos, cuidándolos, conduciéndolos desde Egipto a la tierra prometida. Y era celebrar cómo la guía del Señor había sido patente durante todos estos 40 años. Pero además, en el contexto de celebración allí en Jerusalén, en los tiempos de Jesús, toda esta celebración tenía un significado simbólico mesiánico. Era la felicidad, la alegría, el gozo por la salvación y liberación que se aplicaba a la obra del Mesías que habría de venir. Pues bien, en este medio, en este marco contextual, en este emotivo trasfondo festivo, en este impactante cuadro visual cargado de simbolismo, aparece en escena Jesús. Y aparece en escena Jesús con una declaración que no deja a nadie impasivo. Él dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Esta sentencia deja perplejos a los que estaban allí celebrando la festividad, la alegría de la fiesta, y provoca la cólera de los religiosos del momento. Os invito a ver la escena en el capítulo 8 de Juan, a partir del versículo 12. Estaremos viendo un poco acerca del mismo. Allí nos dice el texto: otra vez Jesús les habló diciendo, en el contexto que acabamos de mencionar y referir: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero, y yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre me envió y da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús
en el lugar de las ofrendas, que es el atrio de las mujeres. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. He querido poner un título a esta reflexión: luz, penumbra y oscuridad. Vamos a intentar reflexionar acerca de esta metáfora, identificando la metáfora en sí mismo, viendo su alcance y la condición de la metáfora. Así que, en primer lugar, ¿cómo identificamos aquí la metáfora? Podemos hablar de que el sujeto de la misma es yo soy. Jesús dice yo soy, ego eimi en griego. Estas dos sencillas palabras tenían unas repercusiones, tenían un sonido especial, tenían un sentido que para nosotros hoy quizás no llega tanto. Para los primeros receptores, escuchar las palabras yo soy ponían los vellos de punta. Yo soy identifica a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El yo soy de Jesús le identifica como el Hijo de Dios. En este mismo Evangelio, en este mismo capítulo, unos versículos más adelante, Jesús les dijo, dice el texto en el versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez la misma palabra. Jesús se identifica a sí mismo con estas palabras como el persistente y eterno Hijo de Dios, el Mesías. En Éxodo 3, versículos 14, 15, Dios se identifica a sí mismo con las palabras, yo soy el que soy. Y Jesús está utilizando esta misma expresión para autoidentificarse en esta mirada a través de la metáfora. Ahora, el sujeto es el yo soy, el objeto es la imagen de la luz. Ahora, si las palabras yo soy tenían unas repercusiones y un impacto brutal en aquellos que la escuchaban en los tiempos de Jesús, cuando Jesús dice además yo soy la luz, esto comunica también una imagen absolutamente trascendente. Los judíos podían recordar las palabras del profeta Isaías cuando él decía en Isaías 43, te di por luz a las naciones. Hay un apunte ya a que el cumplimiento de la profecía vendría acompañada de la manifestación de la luz. Recientemente Simón decía de él, luz para revelación a los gentiles. En el Salmo 27 el salmista explota mejor dicho, diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Otra vez deidad asimilada a la imagen de la luz. Jehová es la luz. Y Jesús dice, yo soy la luz. Cuando el profeta Malaquías avanza proféticamente la venida de aquel que vendría a rescatar a su pueblo, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Nacerá el sol de justicia. Jesús se está identificando a través de esta imagen a sí mismo como el cumplimiento final y completo de toda la profecía del Antiguo Testamento, como la culminación del proyecto eterno de Dios de venir y salvar al mundo a través de la luz de Cristo. A riesgo de despistarme y de despistaros un poco en el contenido expreso de lo que estamos viendo, cuando meditaba en estas palabras del Señor y en el momento en el que las dice, me surgía una duda, una especie de paréntesis ahora aquí, ¿no? Si yo hubiese sido el asesor de Jesús en aquel momento, probablemente no le hubiese recomendado que en ese contexto específico, en ese marco contextual, hubiera dicho, yo soy la luz del mundo. ¿Realmente era el momento más oportuno para comunicar este mensaje?
Vemos por el texto que provocó el despertar o el redespertar de la ira de aquellos que ya venían enfadados con él. Había provocado la ira de los poderosos fariseos. Dice el versículo 20 que nadie le prendió por aquellas palabras porque aún no había llegado su hora. Y esto me hacía a mí reflexionar en cuanto a la búsqueda que muchas veces nosotros tenemos para buscar, identificar el momento, el método perfecto para dar testimonio de Cristo. Buscamos a veces la precisión de un eclipse lunar, buscamos a veces la cuadratura del círculo para justificar el momento adecuado para dar testimonio de nuestra fe. Y muchas veces toda esta búsqueda no oculta más que la realidad de nuestros temores, nuestros miedos, nuestras dudas de dar testimonio de la fe que profesamos. Sin embargo, cuando Pablo se despide en su testamento vital de Timoteo, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No estoy proponiendo con esto que vayamos alocadamente dando testimonio sin ton ni son, ni sin buscar la ocasión oportuna, pero a mí me motivaba la reflexión de cuánto de esta búsqueda no oculta más bien mis propias inseguridades y miedos. No se trata, como digo, de ir por ahí sin buscar la oportunidad adecuada, pero creo que deberíamos de plantearnos la necesidad de primar el principio de testimonio y, en segundo lugar, o en paralelo, poner por delante también la búsqueda de la ocasión oportuna. Hemos visto la identificación de la metáfora. Yo soy la luz. Ahora, en esta misma metáfora encontramos algunas referencias en cuanto al alcance de la metáfora. En primer lugar, vemos que nos dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, que tiene un alcance global. El beneficio de la cruz, al igual que el sol, brilla para beneficio de todos. Esto es extraordinario también en el contexto en el que el Señor lo está diciendo en medio de su pueblo, un pueblo selectivo y excluyente. Sin embargo, Jesús habla en medio de este contexto de la realidad de que Él es la luz, el Mesías enviado, y es la luz del mundo. Alcanza a todos. Está eliminando con estas palabras la discriminación entre judíos y gentiles. Está eliminando las barreras entre cultos e ignorantes, entre hombres y mujeres, entre personas distinguidas y las que no lo son. Cristo, la luz, derriba las barreras y es luz al mundo. Pero además de este alcance global, es un alcance vital. Nos dice el texto, no andará en tinieblas. Y digo vital en el sentido de que afecta al estilo de vida. No es una luz externa, ajena, sin afectación personal. El texto nos dice andará. Andará comunica acción. Y dice, no andará en tinieblas. En las tinieblas de la ignorancia y la oscuridad con respecto a la condición real de nuestras almas. No andará en tinieblas, liberados de las consecuencias de las tinieblas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la desesperanza. Yo soy la luz del mundo y en la luz del mundo desaparecen las tinieblas de la desesperanza, porque no hay mayor espacio de tinieblas que la vida sin esperanza. No hay mayor espacio de tinieblas que la ceguera espiritual. Y al haber sido iluminados por Cristo, podemos ahora buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no permanecer enfocado en la oscuridad permanente de aquellos que solo están capacitados para ver las cosas de la tierra. Así que el alcance del yo soy la luz es un alcance global porque abarca a todos, vital porque afecta a nuestra forma de andar, y me llama la atención esta última alusión al alcance de la metáfora. Pertenencia. Tendrá la luz de la vida. Tendrá, poseerá.
no será espectador de la luz, sino que formará parte de su posesión, y formará parte de su posesión más profunda y más íntima. La luz física que pudieron ver los antepasados de aquellos que recibían estas palabras, la luz física de la columna de fuego, era una luz que tenía una manifestación desde fuera, externa. La luz que podían ver aquellos que escucharon estas palabras era la luz de los candelabros gigantescos allí que alumbraban el atrio de las mujeres, pero era otra expresión de iluminación exterior, de fuera adentro. El texto aquí nos dice que el que es alcanzado por la luz con mayúscula tendrá la luz dentro de sí mismo. La luz de Jesucristo se convierte en su posesión íntima, en su posesión íntima más preciada. Los seguidores de la luz no solo no andan en tinieblas, sino que poseen la luz. Tener la luz significa poseerla. Ahora ya no se sigue la luz exterior de la columna de fuego. Ahora no se está bajo los efectos iluminadores de candelabros gigantescos, sino que la luz de la vida misma se nos es comunicada por Jesús a través de su Espíritu en nosotros. Ahora somos templos de la luz, y esta luz ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, en medio de un mundo hostil lleno de oscuridad y lleno de tinieblas. Esta luz es una posesión profunda, pero también es una posesión personal. En los dos casos que tenemos como referencia, la columna de fuego y los candeleros se expresaban desde un punto de vista comunitario. Sin embargo, aquí, tanto el seguir la luz, como hemos visto antes, como el tenerla, es una cuestión personal, es una cuestión individual. No se sigue a la luz en este sentido, no se tiene a la luz en forma masiva y comunitaria y excluyente, que también, sino que es la luz espiritual personal, la luz espiritual superior a cualquier otra luz y que trasciende a lo comunitario. Es una luz personal que no depende del momento ni del lugar. Es una luz personal profunda e interior que no se ve afectada por la enfermedad o la muerte. Es una luz que arde para siempre y que no se puede apagar, como están apagadas la luz de la columna de fuego del Éxodo y los candeleros del templo. Es una luz que guía en el viaje de la vida. Es una luz que necesariamente se refleja en la conducta, en el comportamiento y en las palabras de aquellos que son templos de la luz. Esta luz no es otra cosa que el resplendor de Dios en el corazón de los que han sido iluminados por Cristo por medio del Espíritu. Pablo decía a los hermanos en Corinto, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es una luz que tendrá su cumplimiento completo en la segunda venida o cuando seamos transformados en la resurrección de entre los muertos. Y entonces será cuando definitivamente seremos transformados en esa imagen luminosa del Cristo glorificado. Y esta luz, además de ser una posesión profunda y personal, es una posesión permanente. Se declara expresamente aquí que el carácter de la luz es un carácter que nos posee a perpetuidad. No podemos temer que nos abandone la luz en medio del camino. Todos habréis vivido la experiencia de estar con una linterna o estar en una habitación y de pronto se va la luz y quedamos sumidos en la más absoluta oscuridad. No hay problema con Cristo como la luz de nuestra vida. No se trata, como decíamos antes, de una columna de fuego que seguir, porque ¿dónde está hoy la columna de fuego? Es la propia luz de Dios que nos ilumina interiormente por su Espíritu. Y al igual que Cristo, tomando ahora otra metáfora, es el agua viva que nos habita por su Espíritu y hace fluir de nosotros ríos de agua viva,
Somos también la habitación de la luz, y en la medida en que esto sea cada vez más real en nuestras vidas, irradiaremos a nuestro alrededor luz. Todo esto más o menos puede resultarnos atractivo, bonito, poético, visual. Sin embargo, hay un tercer aspecto en la metáfora, la condición requerida en la metáfora para que todo esto sea real en nosotros. Y es que nos presenta una demanda excluyente. Es el centro casi del mensaje que el Señor está transmitiendo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. Seguir implica creer, en el sentido de confiar y tener fe en el otro. Decimos ahí, el que sigue es alguien que se entrega por completo a la persona que sigue. La luz de Cristo podríamos decir que está en movimiento y hay que seguirle y hay que seguirla para salir de las tinieblas. De tal manera que como consecuencia del texto que estamos diciendo, solo el que le sigue no andará en tinieblas. Por esto digo que es una demanda exclusiva y excluyente. Solo el que me sigue no andará en tinieblas. Dicho de otra manera, el que no me sigue permanece en tinieblas. No existen seguidores a medias. O se está siguiendo, o se está parado, o se está yendo en otra dirección. Pero no existen seguidores a medias. Estamos con estas palabras del Señor, el que me sigue, ante un llamado absolutamente radical. Absolutamente radical. Donde está la luz, ¿qué ocurre? Se ve. Donde no está la luz, lo único que hay es oscuridad. Quizás las palabras de Mateo 10:38 iluminan un poco en este sentido. El Señor es radical cuando dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de la luz, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa mía la hallará. Así que se trata de seguir la luz como seguimos al navegador del coche para ir de un sitio a otro. Se trata de seguir la luz como el soldado fiel tiene que seguir a su general, seguir la luz como el pastor, como las ovejas siguen al pastor. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Significa creer en Él, significa confiar en Él, significa que por gratitud a que Él es nuestra luz, debemos obedecerle guardando sus mandamientos. Es seguir la dirección de la luz en el desierto de la vida. ¿Sabéis los que un día siguieron la luz de la columna de fuego a través del desierto? Llegaron a la tierra prometida. Hubieron otros muchos que se rebelaron a la dirección de la columna de fuego en el desierto. No llegaron a la tierra prometida. Podríamos decir que no sirve de nada que Jesús, que Cristo sea la luz del mundo, si no le seguimos de forma individual, personal y comprometida. Todo gira en torno al principio de seguir. Mira, hermano y amigo, no basta observar la luz, no basta deleitarnos en la luz, no basta admirar la luz, no basta conocer y profundizar en el conocimiento de la luz, ni siquiera basta, entre comillas, adorar la luz. Es indispensable seguir a la luz. Si no es así,
o permanecemos en tinieblas, en oscuridad o en penumbra. Si no seguimos a la luz, no habrá liberación real de las tinieblas. Si no seguimos la luz de Cristo, no vamos a llegar a la posesión auténtica de esta luz. Hay, entiendo, al menos 3 posibles respuestas o posiciones en cuanto a la luz. Seguir la luz de cerca, viviendo en la luz. La columna de fuego se erguía imponente en el desierto, extraordinaria manifestación del Dios Todopoderoso, pero solo servía de guía y dirección a aquellos que seguían a la luz. Solo los que estaban realmente cerca de la luz recibían su beneficio y la guía inequívoca de la luz. La luz no es solo lámpara a los ojos, es iluminación para el camino. Ha de ser también luz para los pies, de alguna manera. Ya lo dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Seguirle de cerca implica la dinámica de una auténtica vida de discípulo. El discípulo sigue al maestro. Seguir la luz implica ser un auténtico discípulo. Implica seguir al maestro, seguir la luz sin cuestionamientos, sin excusas, iba a decir sin duda, no. Muchas veces hay que seguir la luz con las dudas, en medio de las dudas, pero con la confianza y la fe que, siguiendo a Cristo, seguimos en el camino de la luz. Esta dinámica discipular supone andar en el compromiso de la obediencia radical. La obediencia radical se expresa en obedecer aún por encima de nuestra capacidad de entender, aún en medio de la incomprensión y, como acaba de decir, aún en medio de la duda muchas veces. También cabe la posibilidad de estar siguiendo al Señor ya no de lejos y viviendo en la luz, sino seguirle de lejos, en una especie de vida penumbrosa, en una especie de vida entre luces y sombras, en una dinámica no de discípulos, sino de pseudodiscípulos. La palabra pseudo es una falsificación de algo. Un falso discípulo, porque el discípulo es el que sigue al maestro. Este seguir de lejos implica ser un pseudo discípulo, seguirle a cierta distancia, seguirle a una distancia que podríamos decir una distancia de seguridad. Te sigo siempre y cuando yo me sienta seguro, te sigo siempre y cuando yo crea que tu dirección es mejor que la mía, ¿me explico? Y en este estilo de vida pseudodiscipular que a veces nos hace vivir en penumbra, ¿qué ocurre cuando vivimos en penumbra? Empezamos a dar trompicones. Caemos con frecuencia, besamos el suelo más de lo previsto. Una de las consecuencias de estar en penumbra es que desaparecen los colores. La vida se convierte en tonos grises, en tonos tristes. Dejamos de apreciar la belleza. Vivimos en blanco y negro y quizás llegamos a ser salvos, como dice la Escritura, así como por fuego. Seguir a la luz de lejos, viviendo en penumbra, define lo que es la realidad de una vida cristiana mediocre, sin compromiso, sin crecimiento, como decía antes, siempre debatiéndonos en la vida pseudodiscipular, debatiéndonos de forma continua entre la luz y las tinieblas. Esto nos hace acreedor de las palabras del ángel a la iglesia de la Odisea, cuando le dice a la iglesia en la Odisea: yo conozco tus obras. ¿Cuáles son? Que ni eres frío ni caliente, ni luz ni oscuridad. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y habitas en la penumbra, te vomitaré de mi boca.
Otra posible respuesta ya no solo es seguir a Jesús de cerca o seguirle de lejos a cierta distancia, sino la realidad de no seguirle. Y si el que habita de cerca en la luz vive en la luz, el que le sigue de lejos vive en tinieblas, el que no le sigue permanece en la oscuridad, en las frías tinieblas de la muerte espiritual, en la ceguera absoluta de quien no puede ver a Dios porque está en las tinieblas, siendo engañado por muchas luces que aparecen en el camino, pero son espejismos de la luz auténtica. El autor de Proverbios decía, hay camino que al hombre parece derecho, siguiendo la metáfora, hay camino que al hombre puede parecer lleno de luz, resplandeciente y lleno de colores, pero su fin es camino de muerte. Y la expectativa es la condenación a la oscuridad sin Dios. Dice Juan en el capítulo 3, esta es la condenación, que la luz, otra vez, esta misma metáfora, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que esta realidad de no seguirle viviendo en la oscuridad define la realidad de muerte espiritual por causa del pecado que separa de Dios y sume al ser humano en las tinieblas. ¿Recordáis que empezábamos diciendo que el título para esta reflexión era Luz, penumbra y oscuridad? Es pertinente ahora ser confrontados cada uno de nosotros con una antiquísima pregunta que Dios hizo al hombre y hace al hombre todavía hoy. La primera pregunta que Dios hizo al hombre en la persona de Caín cuando asesinó a su hermano, y es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú con respecto a la luz verdadera, a Cristo? Una pregunta que persiste en el tiempo, una pregunta que nos persigue una y otra vez, una pregunta que sigue resonando hoy. ¿Dónde estás tú con respecto a la luz? ¿Habitas en ella? ¿Habitas en la luz? ¿En una dinámica discipular comprometida con Cristo a seguirle en los pasos que Él indique? ¿Habitas quizás en penumbra, siguiendo, entre comillas, lo de seguir, siguiendo a Jesús, pero de lejos, lo cual es una contradicción, seguir de lejos, en un peligroso y poco gratificante pseudo discipulado? O quizás aún peor, habitas en la oscuridad, sin esperanza, en ceguera espiritual y sin Dios en el mundo. ¿Dónde estás tú con respecto a la luz? Donde quiera que estés, el Señor sigue diciendo, con las palabras con las que hemos estado reflexionando, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No hay alternativas, no hay sucedáneos. Solo Él es la luz del mundo, solo es Él el recurso para no andar en tinieblas. Necesitamos la luz, necesitamos a Cristo, necesitamos que Él alumbre nuestro particular valle de sombra, que su luz nos guíe en las encrucijadas que la vida nos pone, en las cuales no sabemos por dónde tirar. Necesitamos la luz que disipe las tinieblas de la duda que nos hacen temblar y tambalear. Necesitamos la luz que nos ayude a ver la vida en colores, en medio de horizontes inciertos como los actuales, en los cuales la salud, el trabajo, la economía, todo está deteriorado, donde reina la tristeza y la desesperanza. Incluso la propia vida comunitaria de la Iglesia afectada por tantas limitaciones. Esto nos presenta retos. Debemos de salir del pesimismo, del gris,
de la oscuridad, de la penumbra, y ser capaces de buscar la dirección iluminadora del Señor. El salmista decía, contigo está el manantial de la vida, y dice a continuación, en tu luz veremos la luz. No hay alternativas, como decía, no hay sucedáneos, solo en su luz tendremos la luz para ver el camino por el que hemos de andar. Y hermanos, a los que están en la luz, a los que habitan en la luz, unas palabras de Pablo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estar en la luz ahora no implica el permanecer en la luz mañana, en el sentido que os digo. Necesitamos renovar permanentemente nuestro compromiso con el Señor. Hemos de tomar el compromiso de no bajar la guardia. Debemos permanecer en la luz para que la luz siga iluminándonos. Hay otra metáfora que Jesús dice acerca de sí mismo y que tiene implicaciones también en cuanto a lo que estamos diciendo. Además de ser la luz, él decía, yo también soy, o yo soy, la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos permanecer en la luz. Tengo una parra de unos 30 años, uno de sus brazos ha dejado de funcionar, grande, casi con 4 metros y un diámetro importante. De pronto ha dejado de dar fruto y se ha secado. No han bastado los 30 años anteriores dando fruto como un pozo de estabilidad. Se ha secado, se ha marchitado. No vale lo vivido hasta aquí en tu relación con el Señor. No vale nutrirte de la comunión acumulada. La savia ha de ser nueva y refrescante cada día. Y cuando digo cada día lo digo literalmente, no como una metáfora. Un día sin permanecer en la luz, un día sin estar enganchado o conectado a la luz, es un día de penumbra, un día perdido, una posibilidad perdida de llevar fruto que no volverá. A los que andan en tierras de penumbra, debatiéndose en medio del pseudo discipulado, quizás también las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los romanos diciéndole, así que hermanos míos, y fijaos, os ruego por las misericordias de Dios, no podía pedirlo con más vehemencia, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, a las luces de nuestro tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. A los que andamos en penumbra, necesitamos renovación, la confirmación de nuestra completa entrega a Dios. ¿Cuál sacrificio del Antiguo Testamento? Que se entregaba por entero a Dios. Implica o trae consecuencias de transformación y renovación interior. Ha de manifestarse, como hemos visto en el texto, por la no conformación a lo que nos rodea, a las luces engañosas que persisten a nuestro alrededor, sino que ha de caracterizarse por el seguimiento de la agradable y perfecta voluntad de Dios. Y por último, a los que andan aún en tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 9, dice, aquella luz verdadera, Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay un camino para salir de las tinieblas. Hay un camino para pasar de las tinieblas a la luz de Cristo. Y es Cristo mismo. Él dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Repetimos el texto. Yo, dice Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué es creer? ¿Qué es este creer que hace que podamos salir de las tinieblas? No es otra cosa que creer que Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, fue enviado del cielo para morir en la cruz por tus pecados. Es creer que este que murió por tus pecados también fue resucitado por el poder de Dios de entre los muertos al tercer día. Es, habiendo creído esta realidad histórica de la muerte y resurrección de Jesús, ir a Él arrepentido por tus pecados, sabiendo que son tus pecados los que fueron los motivantes del sacrificio de Cristo, ir arrepentido, solicitar su perdón y pedir que entre en tu vida y la transforme para siempre. Que te transforme de las tinieblas o que te mude de las tinieblas a su luz admirable. Nos quedamos recordando las palabras de Cristo en las que hemos estado considerando. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que el Señor añada su bendición a este tiempo de reflexión y que cada uno, allá donde nos encontremos, habitando en la luz, en la penumbra o en la oscuridad, seamos alcanzados por una porción doble de luz en nuestras vidas. Que así sea y que el Señor os bendiga y nos bendiga a todos. Gracias y ahora, si os parece, nos despedimos orando. Señor, gracias porque en tus propósitos eternos viste la absoluta necesidad de sacarnos de la oscuridad, Señor. Gracias porque nos viste muertos en nuestros delitos y pecados, sumidos en las tinieblas, con una expectación real de condenación, y en tus propósitos tomaste forma de hombre y con esto iluminaste la historia del ser humano, Padre. Gracias, Señor, porque te diste a conocer como la luz. Gracias porque a muchos de nosotros nos abriste los ojos con tu luz, Padre. Gracias porque por tu gracia y misericordia y habitándonos por tu Espíritu, ahora ilumina nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que nuestro andar diario pueda ser guiado por ti. Te pedimos perdón, Señor, por las muchas veces en las que dudamos de tu luz, Señor, y nos creemos poseedores de otras luces mejores, Padre. Perdónanos, Señor, restáuranos al camino de la luz, Padre. Y también queremos rogarte, Señor, que para aquellos que aún se debaten en medio de la oscuridad, tú te manifiestes a ellos como la luz transformadora, Señor, que es capaz de llevar a la persona de las tinieblas a tu luz admirable, Padre. Señor, guárdanos en esta semana que comienza, Señor. Queremos en este sentido rogarte que tú ilumines nuestros pasos, Señor. Que cada actitud, cada pensamiento, cada acción que hayamos de tomar, lo hagamos iluminados por tu luz, Padre. Por la luz que nos habita de forma milagrosa, por tu Espíritu, Señor. Comunícanos tu verdad iluminadora a través de Él, a través de tu Espíritu, Señor, y ayúdanos a andar conforme a tu voluntad y a tus criterios, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.